Torres Orozco con la predicación de la palabra que lleva por título Compromiso con la Iglesia, un solo cuerpo. Pueden tomar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora que nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu santa y divina palabra, Señor, te rogamos solamente que obres, Señor, en nuestro entendimiento, que tu santo y divino Espíritu, Señor, nos ayude a comprender, entender un poco más de ti, de tu palabra santa que es divina, Señor, y que podamos, Señor, vivir como una iglesia, Señor, que te agrade a ti. Vivir como miembros individualmente, Señor, que te busquen agradar a ti, Señor, pero sobre todo, Señor, como una comunidad de creyentes que han sido redimidos para ti, Señor, que buscan honrarte y glorificarte, no solamente en lo particular, Señor, sino también en la unidad, Señor, y en medio de toda la diversidad de lo que es tu iglesia, Señor, para darte honra y gloria al único, sabio, poderoso Dios que nos ha reunido en este lugar para honrarte y exaltarte en todo tiempo. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. Amados hermanos, hay una historia que recuerdo y que en algunas ocasiones la he comentado y se me hace bastante interesante, y más en estos días, en nuestros primeros días del año. Dicen que en una iglesia había un pastor que predicaba constantemente y que el hermano de la iglesia le decía: amado pastor, predicó muy bien, y hizo esto, hizo el otro, pero ¿sabe qué? Las pedradas era para fulano, para perengano, para ese, para aquel. Era un hermano muy compartido, todo lo quería compartir, todo lo que no fuera para él y todo lo que fuera exhortación para todos los demás menos para él. El pastor pues estaba triste, decepcionado que el hermano no entendiera que pues también la palabra era para él, y que en una ocasión en la cual se vino una lluvia muy fuerte, pues ya ve que los cristianos a veces pareciera ser que son de sal, porque viene la lluvia y se desaparecen, no se deshacen tal vez, quién sabe. Y pasó que solamente ese hermano que repartía muy bien la palabra, llegó al culto y el pastor dijo: vámonos, de aquí soy. Y empezó a predicar con todas las ganas, empezó a exhortarle, empezó a hacer todo lo que él quería hacer para que él lo entendiera. Y el hermano le dijo: hermano, predicó como nunca en la vida, pastor, pero ¿sabe qué? Lástima que no vinieron todos aquellos a los cuales se veía la palabra para ellos. Amados hermanos, lo digo porque a veces uno dice: híjole, ¿cómo hubiera querido que el hermano estuviera aquí, no? Y no es, no X, sabrá Dios por qué motivos no pueden estar a veces, y uno a veces se entristece, pero hay algo que hay que recordar: Dios es soberano, Dios nos trajo aquí por un motivo. Si piensa en la palabra, no piense en los que faltaron y que le faltó fulano y a perengano. No, piense en usted, hermano. No sea tan compartido con la palabra. Piense en usted primeramente, y que este mensaje es principalmente pues para los que Dios nos ha permitido estar en esta hora. Con esto en cuenta, hermano, quisiera mencionar un dato que se me hizo bastante interesante y apropiado a manera de ilustración para nuestra vida y para nuestra iglesia. Como ya lo sabe usted, en estos primeros 4 domingos del año vamos a estar predicando, hablando sobre el compromiso. Ya hablamos sobre nuestro compromiso con Dios y ahora vamos a hablar de nuestro compromiso con la iglesia, ¿sí? Amados hermanos, no somos... dice el hermano César, lo menciona así como una expresión: llaneros solitarios, los cuales cada quien se preocupa de su propia vida, y pues sabrá Dios que hagan los demás, ¿no? Ahí que hagan lo que quieran los demás, y uno se preocupa nada más por sí mismo, ¿sí? Sino que realmente, hablando, el hermano César lo menciona como no es lo correcto, lógicamente. Haciendo referencia a esto, me gustó un dato. Hay algo que se le llama la red micorrízica. Ahí no lo puedo pronunciar bien, pero esta red se trata de esto: los árboles en el bosque, hermanos, en medio de un bosque, en medio de todo el ecosistema del bosque, se ha encontrado últimamente, en los últimos años, que hay una red de hongos en medio de toda la tierra que hay en el bosque, por medio de las raíces de los árboles, y esta red de hongos se comunica, y al parecer han encontrado que hay una comunicación entre todos los árboles, una comunicación que hace advertencias, andan talando por allá, ¿no? Hacen advertencias, también mandan nutrientes, también mandan azúcar y diferentes aspectos. Los árboles más viejos, más antiguos, tratan de sostener a los más jóvenes. Cuando hay un peligro, tratan de un árbol que fue cortado,
El problema cuando hay un árbol cortado en medio del bosque es que empieza a calar más luz, empieza a entrar ciertos más aires, más propenso a que se puedan caer árboles cercanos a ese árbol talado y diferentes aspectos más así. Lo que hacen los árboles es que tratan de sustentarse, tratan de proveerse, apoyarse y cuidarse, porque los árboles en el ecosistema, en lo que Dios ha creado, ha ayudado a entender que los árboles no dependen de uno solo, sino dependen de todo el ecosistema, de lo que son el conjunto de todos los árboles. ¿Esto por qué lo menciono? La iglesia, en este mismo entendimiento lo debiéramos de aplicar a la vida de la iglesia. La palabra del Señor no nos dice todos y cada uno es una iglesia. No nos dice todos y cada uno son todo, el uno solo, cada uno el cuerpo de Cristo, sino que nos dice que la iglesia, que todos los que nosotros formamos, lo que es la iglesia, que es todo aquel creyente en Jesucristo, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Es por dar un ejemplo, en manera de ilustración. El consistorio, hermano, consistorio no es la reunión de los ancianos. Consistorio es la reunión de los ancianos en conjunto con el pastor o pastor oficiante, dependiendo lo que esté. ¿A qué voy con ello? La iglesia no es una persona, no son 3 personas, no son 4, 5 o un número determinado así de personas. La iglesia es el conjunto de todos aquellos que creen en Jesucristo. El conjunto de todos ellos, eso es la iglesia. Y es importante entender esto, hermano, porque la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos dones, tenía muchas cosas interesantes, muy propias, muy importantes en conocimiento y entendimiento, pero vivían constantemente con algunas divisiones, comparaciones, orgullo, menosprecio de otros miembros, y todas las iglesias, también en otras iglesias a las cuales Santiago también le hablan sobre estas divisiones y estas cosas que se propagan dentro de las iglesias. Y hermanos, esto es plenamente natural a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída como individuos nos va a llevar a buscar destruir, lógicamente, lo que es la iglesia. Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestro deseo de solamente ver por mí, va a hacer que se pueda, o más bien va a buscar destruir la iglesia, que es lo que debemos de ser todos y cada uno de ellos, de nosotros, buscar a Cristo, separarnos cada día más del pecado, acercándonos más a Él y buscar siempre la edificación de la iglesia. Es por ello que en este sermón lo que pretendo y lo que deseo con este pasaje es tratar de entender qué significa realmente pertenecer al cuerpo de Cristo. Algo que yo creo que nos ha afectado a la humanidad y al cristianismo en los últimos años es la pandemia, y seguimos hablando de la pandemia porque seguimos viendo efectos que repercutieron y repercuten hasta el día de ahora por toda la causa de lo que sucedió en la pandemia. Y una reflexión que a mí me gusta, la verdad, y creo que sí es muy propia y creo que lo veo mucho, es que en pandemia, hermano, cometimos, lo digo en general de todas las iglesias evangélicas o como creyentes, cometimos el error de pensar que ser iglesia, o nos quedamos con esa perspectiva, ser iglesia es ver un culto, ser iglesia es ver el culto en línea, ¿sí? Muchas iglesias hicieron diferentes cosas, no juzgo a ninguna que haya hecho algo parecido, hacer de cultos en línea, no creo que estuviera mal en el contexto y en la situación que sucedió. Pero lo que sí creo es que lo que está mal es que cuando el creyente, en medio de toda esta circunstancia, se quedó con la idea solamente de pensar, ser iglesia es ver un culto por internet. Porque ¿qué pasó en pandemia? En algunos casos, no digo que en todos, ni nadie se exhiba ahorita. En algunos casos hubo personas que dijeron, hermano, yo estoy aquí en Tampico, pero yo me congrego con el pastor John MacArthur. No digo que no vea sermones de John MacArthur, bueno, menos que sean de escatología, pero lo que digo más que todo es que eso no nos hacía iglesia. Ser iglesia no es ver un culto en línea. Ser iglesia es estar unidos como el cuerpo de Cristo, ¿sí? No solamente es escuchar, sino estar comprometidos, pertenecer, ¿sí?, a lo que es la vida y obra de la iglesia.
Eso es propiamente, en resumen, y ahorita vamos a explicar más, qué es ser realmente la iglesia, qué es ser o qué es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y con ello quiero mencionar, de hecho ahí en sus boletines, ahorita hubo un cambio en el formato del boletín, hermano, y espero que lo podamos apreciar y nos podamos ir acostumbrando. En el boletín hay una tercera parte de este boletín en el cual se menciona un bosquejo o los bosquejos. En la parte de arriba, ahí dice algo como, aparte del título de este sermón, dice 3 rasgos de unidad, ¿sí? Entonces, en esta hora vamos a ver esto, 3 rasgos de una iglesia que vive en unidad, 3 rasgos de una iglesia que vive en unidad. Y ahí como lo tiene, el primer rasgo de una iglesia que vive en unidad, en unidad, vaga, es unidad orgánica, somos un solo cuerpo en el Señor. Si usted me sigue con su vista en el verso 12, dice, porque así como el cuerpo es ¿cuánto? Es uno, dice la palabra. Recordemos que estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amados hermanos, la palabra, antes de expresar lo que es la vida de la iglesia y cómo comprometernos con ella, es entender qué es la iglesia. Y lo primero que nos dice de qué es la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo en el Señor. Antes de cualquier énfasis, dice la palabra, habla sobre la unidad. Pero sabe algo que me gusta mucho, no dice que esta unidad es, dice, un solo cuerpo, así también Cristo, dice su palabra, no dice la iglesia, sino dice Cristo, y esto se me hace muy importante. ¿Recuerda usted, hermano, cuando Pablo se encuentra de camino a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia, y en medio de este camino se le presenta al Señor, y en medio de esta presentación del Señor, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Dice, no, dice, ¿por qué me persigues? Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia estaba persiguiendo. Y Cristo dice, la iglesia soy yo. Yo y la iglesia somos uno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso más adelante ahora, si Pablo lo describe, ahora ya entendiendo el Evangelio, entendiendo más del Señor, inspirado por el Señor, por la obra santa del Señor, escribe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y así dice, como todos los miembros del cuerpo son, todos forman a uno, dice, así también Cristo, no dice la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte, esta unidad, hermano, Dios nos ha reunido en este lugar, no porque Dios quiso formar una mega iglesia, o no porque Dios quiso meter animalitos a la arca, que a veces pareciera, sino que porque somos uno en Cristo Jesús, ¿sí? De hecho, también se utiliza la palabra, el término cuerpo, que esto implica una unidad viva, orgánica y funcional. No se trata de una asociación voluntaria, no se trata de intereses en comunes, sino de una unión creada por Dios. Vaya, nosotros estamos aquí no porque todos tengamos el mismo apellido, ¿verdad? Nosotros estamos aquí no porque la sangre de lo que hay, lo que corre por nuestras venas, la sangre que corre por nuestra vena, sea de la misma familia. De ninguna manera. Lo que nos une es la vida, obra y sacrificio de Cristo. Vaya, sí nos une una sangre, pero no la que está en nuestras venas. Nos une la sangre de Cristo, que nos trajo el perdón a nuestra vida y que hoy nos hace confesar ante el Señor, Abba Padre, que hoy nos hace decir, Dios es nuestro Padre celestial que está en los cielos, del cual dependemos y vivimos. Por eso dice en el verso 13, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo aclara que esta unidad es obra de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo, no es obra de nosotros. ¿Sabe por qué? Si de por sí, hermano, cuando nos aflora más el viejo hombre, ya no tenemos ganas de estar aquí, traemos divisiones, traemos conflictos, pero ¿sabe qué? Cuando obra poderosa y grandemente el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida, lo que pasa es que estamos aquí, lo que pasa es que amamos a la iglesia,
Lo que pasa es que nos fortalecemos los unos a los otros. Pero si fuera solamente por nuestro corazón, hermano, nosotros no estuviéramos aquí. Y si estuviéramos aquí, solamente sería para destruir a la iglesia. Nuestra tendencia pecaminosa no está para hacer el favor y el bien para la iglesia. Nuestra tendencia pecaminosa no está para eso. Por eso, esta unidad, hermano, el que usted de aquí esté es por la obra santa de nuestro Dios. Solamente por la obra santa de nuestro Dios. Por tanto, hermano, la unidad de la iglesia no es algo que construimos, es algo que resulta de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Había una hermana en Nuevo Laredo que falleció, que aprecio mucho en gran manera, yo y mi esposa, los años que vivió esta hermana. Y algo que hacía nuestra hermana en cada domingo, que había testimonios, siempre se paraba, participaba en un testimonio breve y sencillo y decía, por último, amados hermanos, les amo en el Señor. Pero esas palabras, hermano, sonaban tan profundas, tan sinceras, tan llenas de verdad, tan llenas de amor, que uno le creía plenamente a la hermana. Y no solamente por las palabras, sino por su vida y por sus hechos, porque a pesar de ser una hermana de edad avanzada, buscaba participar en todo lo que pudiera. Y cuando no podía participar porque estaba en cama, le dolía. ¿Por qué? Porque decía, yo amo a la iglesia, yo quiero estar con la iglesia, yo quiero participar en la iglesia, yo quiero hacer algo para el bien de la iglesia. Nuestra hermana estaba muy grande de edad y muchos podían decir, no podría hacer mucho, pero ella a lo que podía se acomodaba. Si podía calentar tortillas, lo hacía. Si podía barrer, lo hacía. Si podía hacer algo, lo hacía porque entendía algo preciso. Ella era parte fundamental de la iglesia, no por lo que hacía, sino por el amor que le tenía a la iglesia. Amados hermanos, lo que nos hace estar comprometidos ante la iglesia es el amor de Cristo por ella. Nosotros hemos sido llamados a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Dice la palabra del Señor, esposos, amen ¿a quién? A sus mujeres. Así como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué somos llamados a hacer? Lógicamente, lo primero a lo que va el texto es amar, que cada esposo ame a su esposa, pero también nos ayuda a entender algo de la participación de todos y cada uno como hermanos en Cristo. Dios nos ha llamado a amar a su iglesia y a entregarnos, como Cristo lo hizo, a entregarnos por su iglesia. ¿Qué hizo Cristo que representa la entrega por su iglesia? Se entregó, dice, a sí mismo, para presentarla delante de Dios pura, blanca y sin arruga y sin mancha, exactamente. Nadie en el cuerpo es innecesario, nadie puede decir honestamente, no necesito a los demás. Amados hermanos, comprometerse con la iglesia no es una opción secundaria, sino una consecuencia directa de haber sido unidos a Cristo. Ser unidos a Cristo es pertenecerle a Él, ser de Él, ser salvos, pero esto, hermano, vaya, por así decirlo, a manera de ilustración, viene en combo. Usted no solamente es creyente, usted no solamente es un discípulo, usted no solamente le pertenece al Señor, usted pertenece a una iglesia, usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted pertenece a la iglesia verdadera del Señor al momento de creer en Cristo como Señor y como Salvador. ¿Sí? Nadie puede o nadie debe de decir yo amo a Dios pero aborrece a su hermano. ¿Sí? Hermano, es inconsistente, es ilógico, es irracional poder estar aquí y decir, ay Señor, cómo me gusta estar aquí, pero no me pongas al hermano fulano de tal enfrente porque lo voy a desgreñar. O sea, no es coherente, hermano, es ilógico completamente. Si estamos aquí es para ser amados los unos por los otros, ¿sí? La fe cristiana se vive en comunión y no en aislamiento. Voy a mencionar algo y espero, hermanos, que nadie se ofenda por el amor de Cristo.
y no lo digo por nadie en particular, pero sí sé que esto se vive no aquí nada más, sino en muchas iglesias. No sé por qué la necesidad que hay a veces en algunos hermanos. Yo sé, hermanos, hay personas que son como mi abuela. Mi abuela era una persona, yo le decía a mi abuela, yo creo que a lo mejor eres emo, abuela, porque no te gusta convivir con nadie, porque era muy, muy apartada de todos. Cuando uno llegaba a la casa de mi abuela, le decía a mi abuela, no se metan, yo estoy enferma. No estaba enferma, no quería saludarnos, mi abuela. No sé, así fue y así se fue con el Señor y así descansa en el Señor. Pero en los pocos momentos que podía platicar con mi abuela cuando no se hacía la enferma, sabía que ella creía en Jesucristo, sabía que ella tenía el deseo amable de orar por los hermanos y de muchas cosas, pero así como mi abuela y otras tantas personas más, no sé qué pasa a veces en su cabeza, que termina el culto y parece que los persigue el diablo porque se van corriendo de aquí. ¿Por qué? Lo desconozco. Yo sé que les da risa, pero a mí no. ¿Por qué? No sé, hermano, no sé, desconozco plenamente por qué pasa eso. No sé si dejó los frijoles en su casa, sabrá Dios. Pero a lo que voy, hermano, ser iglesia no es solamente escuchar el sermón, no solamente es cantar, no solamente es ofrendar, no solamente es hacer lo que hacemos dentro de este tiempo. Ser iglesia es amar a los hermanos, es exhortar a los hermanos, es denunciar lo que se tiene que denunciar, hablar amablemente lo que se tiene que hablar, amar, abrazar, a la medida que usted pueda, la forma que usted tenga, que Dios le ha entendido para expresar su amor con su iglesia, con los que Dios les ha puesto, con los que Dios les ha permitido. Amados hermanos, así como nadie decidió vivir en su familia, usted tampoco decidió tal vez estar en esta iglesia, pero Dios sí. Y Dios le trajo a esta familia, y Dios le trajo a esta familia para amar a esta familia, no para sentirse aparte, ¿sí?, sino para ser parte de esta familia. Dios nos ha llamado a la unidad. Segundo rasgo, hermano, de una vida, de una iglesia que vive comprometida. Segundo rasgo de unidad es la diversidad necesaria para la edificación del cuerpo. Así en el bosque, hermano, no todos los árboles son iguales, no todos los árboles cumplen las mismas funciones. También en el bosque, que es la iglesia, por así decirlo, todos cumplimos funciones diferentes, y qué bueno. Yo lo ilustro y lo he dicho en otras ocasiones a mis hermanas. Qué bueno, hermano, que en el consistorio, yo creo primeramente que la función y la obra de lo que es el consistorio es algo instituido por Dios, el entendimiento de esto. No voy a entrar en detalles, pero qué bueno que dentro del consistorio, hermano, usted no crea que yo llego y le digo a los hermanos, hermano, hacemos esto, y todos me dicen, amén, gloria al Señor. No, no pasa. Y qué bueno, no lo digo como algo malo, sino como que algo que qué bueno. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto y porque yo no tengo siempre las mejores ideas. Y qué bueno que mis hermanos a veces tienen que decir que no, a veces tienen que decir que sí, a veces tienen que opinar de diferentes formas, y qué bueno, porque yo creo que se derrumba la iglesia si se hace nada más lo que yo diga. ¿Por qué? Porque en la diversidad de opiniones, hermano, no está la diversidad de opiniones para destruir, sino para construir. Así como la iglesia, no todos en esta iglesia, por dar un ejemplo, participamos en el coro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la vez que participó el coro? Creo que la mitad de la iglesia estaba en el coro y la mitad de la iglesia estaba abajo. Y si fuéramos todos del coro, pues ¿a quién le cantamos? ¿O quién vemos enfrente? Pues a nadie, ¿no? ¿Para qué pasamos enfrente? Pues allí nos quedamos en las bancas, ¿verdad? ¿A qué voy con ello, hermano? Qué bueno que tenemos diferentes funciones, porque una persona no puede cubrir todas las funciones de la iglesia. Una sola persona no puede hacer de todo en medio de la iglesia. Ahorita estaba recordando algo que a lo mejor a veces uno lo puede ver mucho, lo puede ver poco, como lo quiera ver, pero hace unos momentos que entraba aquí a la iglesia, nuestro hermano Rolando casi siempre está allá a la puerta de la iglesia tratando de abrir, y por un motivo que estaba ocupado no pudo estar, y yo dije, yo quiero que el hermano Rolando venga y me abra la puerta. Lógicamente no me quedé allá afuera, ¿verdad? Pero vaya, por más que nosotros veamos funciones grandes o pequeñas, para el Señor es servir al Señor. No hay una diferencia más que servir al Señor en diferentes áreas, de diferentes formas, de diferentes maneras.
pero servir al Señor. Por eso les pido que me siga con su vista, igual en lo que estábamos leyendo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso del 14 en adelante, dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no? Somos muchos los que participamos en el cuerpo del Señor. Dice, continúa diciendo verso 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estarían los oídos? Si todo fuere oídos, ¿dónde estaría el olfato? Amados hermanos, lo que aquí nos trata de ilustrar y dar a entender la palabra del Señor es que todas las diferentes partes del cuerpo son útiles y necesarias. Le voy a dar un ejemplo. A Matías le operaron de sus ojos, y una de las cosas que le pidieron preoperatorias unos meses antes es que él tenía que usar un parche tapándole un ojo 1 hora o 2 horas al día, no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que eso es tortuoso. Eso es completamente difícil. Uno quería ser solidario con él y ponerse el parche en el ojo y lo dejaba a los 5 minutos. Pareciera como si fuera tortura ponerte un parche en el ojo. Para que entendieran, lo explico porque para que entendamos un poco de que cuando hay una parte del cuerpo que no funge, no cumple, no hace, le duele a todo el cuerpo. Y ahorita retomamos nuevamente esta ilustración. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, toda parte del cuerpo es necesario, todas las partes que cumplen sus diferentes funciones son necesarias e útiles. Por eso dice, si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estarían los oídos? Amados hermanos, cada quien en la iglesia debe de cumplir diferentes grupos o cosas diferentes para la honra y gloria del Señor. A eso Dios nos ha llamado. No nos llamó aquí a puras personas que somos iguales, a puras personas que predican o a puras personas que cantan, sino que hay una diversidad. Gloria a Dios por esa diversidad de dones, talentos, cosas que Dios le ha dado para servirle, de oficios, de talentos, de todo tipo de cosas diferentes. Por eso continúa diciendo ahora en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, ¿cómo dice? Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Esa es una expresión que a veces cómo nos cuesta, pero que es tan hermosa y tan necesaria. ¿En qué lugar estamos sirviendo al Señor? ¿Saben qué lugar estamos sirviendo al Señor? Como Él quiso. Ahora, no me malentienda. Aquí en la vida cristiana hay de dos: o servimos o no servimos, ¿no? Lo digo en los dos sentidos de la palabra de no servir. O servimos al Señor, hermanos, o no servimos al Señor, y no le servimos, al parecer no servimos para el Señor. Lo que quiero llegar a entender es a esto: si estamos sirviendo al Señor, hermano, estamos sirviendo, ¿saben dónde? En donde Él quiso. Yo sé que a veces nos acomodaría, nos gustaría hacer diferentes cosas, más funciones, esto, el otro, y 1,000,000 de cosas, ¿no? A veces hay personas que se creen todólogos, que qué bueno que a veces hay, pero a veces queremos abarcar mucho y no hacemos tanto, sino que lo que Dios nos ha llamado a entender es que dentro de lo que Dios nos ha dado de talentos, dones y cosas a realizar, hermano, estamos donde Dios quiso colocarnos. Por eso insisto mucho, cuando un miembro de la iglesia dice yo quiero servir al Señor, lo primero que tiene que hacer es decir, ¿qué necesidad hay en mi iglesia? Porque si ya veo que el 90% de los hermanos cantan en el coro, a lo mejor uno dice, pues como que uno más, no creo que sea muy coherente para la edificación de la iglesia, ¿no? Sino qué necesidad hay en la iglesia, tal vez, y bendito Dios que esto lo hago como comercial también, aprovechando que hay falta de muchos maestros en la escuela de los niños, el departamento infantil, aprovechando aquí el comercial. Uno pueda decir, mira, el pastor ha comentado que faltan maestros en el departamento infantil. ¿No será que Dios me quiera llamar a eso? ¿No será que Dios quiera que yo pueda fungir en esta área? Bendito Dios si Dios le está diciendo eso en esta hora. Pero a lo que voy es a esto, hermano.
Dios nos ha llamado con diferentes funciones para poder servir al cuerpo de Cristo. Si usted ve una área de oportunidad, una área en la cual puede servir al Señor, sirva, porque ese es el lugar al cual Dios le ha preparado para que esté. También nos termina diciendo el verso 19, de manera resumida, donde hace una pregunta: ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos iguales, ¿dónde estaría el cuerpo? Usted jamás ha visto un ojo y dice, este ojo es el cuerpo. Este ojo es parte del cuerpo, solamente una parte del cuerpo, solamente es una parte del cuerpo. Todos trabajamos en unidad, o el propósito es trabajar en unidad en medio de la diversidad. Un cuerpo compuesto de un solo miembro no sería cuerpo. La diversidad no amenaza la unidad, sino que la hace posible. Amados hermanos, en Cristo ningún creyente necesita exaltar sus funciones ni menospreciar las funciones de los otros. Cristo mismo, hermano, siendo Señor de la gloria, asumió sus diferentes funciones en su obra redentora. Fue un siervo sufriente, fue un mediador, fue un sacrificio, fue el sacerdote y fue el pastor. Y podemos decir diferentes funciones que cumplió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otro ejemplo que se me hace claro para entender esto: la vida de Juan el Bautista, hermano, se me hace interesante, porque Juan el Bautista, antes de nacer, el ángel le dice a Zacarías: y será grande delante de Dios. Y esa expresión se me hace muy curiosa. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista predicó aproximadamente de 1 año a 6 meses. Juan el Bautista predicó prácticamente un solo sermón que tenemos registrado en la Biblia. Juan el Bautista se vistió de una sola forma. Juan el Bautista no tuvo una mega iglesia ni nada parecido, pero con todo eso se nos dice que fue grande delante del Señor. Y digo, ¿por qué fue grande? ¿Sabe por qué? Porque Dios le ayudó a entender que él tenía que cumplir solamente el papel que Dios le llamó a cumplir. Porque él dijo: yo no soy digno de desatar el calzado de aquel que viene por delante, ¿sí? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y es necesario que usted y yo entendamos: yo solamente debo de cumplir lo que Dios me llamó a cumplir. ¿Qué es eso? Amar a Dios y amar a los hermanos. ¿Y cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a practicar? Dependiendo de las diferentes necesidades que tenga mi iglesia. Ahí lo voy a representar, el servir al Señor. Es por ello, hermano, que Juan el Bautista fue grande delante del Señor, porque solamente hizo lo que Dios le llamó a hacer. Durante el tiempo que Dios le llamó a hacer, lo que Dios le dio para compartir, eso hizo. Usted y yo no tenemos que pensar en, hay tantas cosas más, que nada más hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, y ni eso lo terminamos pudiendo hacer completamente, enteramente perfecto. Amar a Dios y amar al prójimo, así como Cristo abrazó la misión con humildad, que cada creyente también podamos abrazar el papel el cual Dios nos dio para el bien funcionamiento de nuestra iglesia. Amados hermanos, comprometerse con la iglesia implica reconocer que Dios no solo me salvó, sino que me colocó intencionalmente en esta iglesia local. Dios no solamente le salvó para decir, vámonos, uno más que tenga aquí en la gloria, ¿no? De tantos, sino para colocarlo para el bien de su iglesia. Y como lo hemos dicho otras tantas veces, hermano, o construimos o destruimos. Nada más. No podemos estar comprometidos con la iglesia o ser parte del cuerpo de Cristo y no hacer nada. Y me refiero al servicio. Cada miembro busca o debiera de buscar involucrarse en el cuerpo de Cristo. Y esto, hermano, me lleva a al último rasgo de unidad que podemos contemplar aquí. Una mutua dependencia por el cuidado y el crecimiento del cuerpo. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y le dijo, le respondió con una pregunta: ¿qué acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Recuerda cuál es la respuesta correcta? Sí, papacito. Sí, nosotros somos el guarda de nuestro hermano, no el salvador, que eso es otra cosa. Quiere decir, guarda quiere decir el que busca el bien
del hermano. Hermanos, esta iglesia está unida porque nos dependemos los unos de los otros. Todo es una mutua dependencia, así como los árboles se apoyan los unos a los otros, porque saben que si no está un árbol ahí, si hay un árbol talado, hay peligro para los otros, no solamente de ser talados, sino de que las lluvias, el sol y diferentes factores les afecte a ese hueco que se hizo por la falta de ese árbol. Nosotros debiéramos de estar internamente conectados de tal modo que podamos decir: yo necesito que mi hermano le eche ganas, yo necesito que él también lea la palabra, yo necesito que también él tenga una comunión con el Señor, yo necesito no solamente de un hermano, sino de todos los hermanos para vivir en una comunidad de creyentes que se apoyan los unos a los otros. Hay un caso en la iglesia, en las cartas del apóstol Pablo, que llega en la primera carta a los Corintios también, llega una familia y le dice: ¿sabes qué? Tales familias, tales personas están haciendo cuestiones inmorales, están poniendo a un hombre que está con la mujer de su padre, está siendo parte de la vida de la iglesia. Y Pablo, que dice que lo entrega a Satanás a este hombre, no dice: estos chismosos que vinieron a decirme cosas que suceden en la iglesia. ¿Sabe la diferencia entre chisme y comunicación? No, yo sé que usted comunica muchas cosas, ¿no? Pero algunas sí son chisme, ¿sí? La diferencia entre el chisme y comunicar correctamente, hermano, es que las cosas hay que ver qué es lo que estamos comunicando, si es verdad o es mentira, o realmente podemos ser fieles a esa información. Si no tenemos idea de que es fiel la información, no andemos compartiendo chisme. Que esto es para algunos hermanos, no voy a decir, pero para muchos hermanos. No sé si le ha pasado a usted, espero que no, pero a veces en internet de repente dicen: una nueva clase de COVID, nos vamos a morir todos, ¿sí? Y usted nada más ve el subtítulo y dice: vámonos, se lo voy a compartir a toda mi familia. Ha de ser verdad, lo ponen en internet, la pura verdad, todo lo que dice en internet es verdad, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? De ninguna manera. Pero nosotros ahí andamos compartiendo cosas que ni tenemos idea si será verdad, será mentira o será otra cosa, ¿no? Pero ahí lo andamos compartiendo. Cuando comparte información, tenga la seguridad de que usted cree y está completamente seguro que es verdad. Lo segundo es a quién le va a comunicar. Estas personas que le comunican al apóstol Pablo, tales familias están haciendo este tipo de prácticas, no se lo comunican a Pablo por ser chismosos, se lo comunican a Pablo, al apóstol Pablo, porque él era el fundador de la iglesia, porque él era parte importante del liderazgo de la iglesia, y prácticamente principalmente porque el apóstol Pablo podía hacer algo. Hay cosas que nosotros comunicamos y tal vez el hermano no puede hacer nada, ¿sí? Y no es decirle: hermano, le voy a compartir el chisme para que sepa por qué orar. No, eso no tiene pies ni cabeza, hermano, ¿sí? Usted nada más comuníqueselo a Dios. Si nadie puede hacer nada, solamente comuníqueselo a Dios. Y si alguien, no sé, el pastor, el anciano, un familiar o alguien puede hacer de beneficio para esa situación, ahí sí dígaselo. Pero si no puede hacer nada, use cola loca de labial, a lo mejor, ¿sí? Es necesario, hermano, con esto estoy llegando, con todo esto quiero llegar a este punto principalmente. Nosotros es necesario que comuniquemos las necesidades, los pecados, las faltas de nuestros hermanos, porque no es procurar el chisme, incluso es procurar el bien de nuestros hermanos. Le pregunto, amados hermanos, la disciplina eclesiástica, ¿para qué funciona? ¿Sabe para qué funciona la disciplina eclesiástica? Para buscar el redarguirle del pecado al hermano, construir su vida y poderle fortalecer y que esté estable en la vida de la iglesia. La disciplina no es castigarlo, exhibirlo y decirle: ese está mal, no hagan como él porque él es pecador. No, de eso no tiene sentido la disciplina eclesiástica. El fin principal de la vida de la disciplina eclesiástica es redarguir, corregir, instruir, no solamente al hermano, sino para que sea de ejemplo para toda la iglesia, ¿sí? Es por ello, hermano, que nosotros debiéramos de ver por el bien de los hermanos, así como Dios le pregunta a Caín:
¿Somos guarda de nuestros hermanos? La respuesta, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Y cómo voy a yo guardar la vida de mi hermano? ¿Cómo yo voy a procurar la vida de mi hermano? No solamente orando por él, sino que denunciándole, sino que también acusándole de sus pecados, de sus faltas, no para su destrucción, porque eso sí sería, no sería amar, eso sería destruirle, sino para su edificación. Por eso, hermano, continúa el texto, continúa en el verso 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo afirma que los miembros que pertenecemos más débiles son en realidad los más necesarios en el verso 22 e incluso en el verso 24 y 23 y 24. Aquellos que reciben menos visibilidad son cubiertos con mayor cuidado. Y también en el verso 25, el propósito de esta disposición divina pertenece ciertamente a lo que dice el verso 25. Lo voy a leer en otra versión que me gustó más fácil entenderlo, en la Nueva Traducción Viviente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 25 dice, esto hace que haya mayor armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se procuren los unos por los otros. Pregunta, hermanos, ¿quién debe de visitar a los hermanos de la iglesia? ¿Sabe? Según los libros de orden, no es la Biblia, pero son los libros de orden, debe de visitarlos los diáconos, debe de visitarlo los ancianos, debe de visitarlo por supuesto y principalmente el pastor. Y también menciona que incluso el ministerio de evangelismo, si usted tiene a alguien que desea que le puedan compartir el evangelio y desea el apoyo de alguien más, primeramente el ministro de evangelización, ¿no? Y entre otros, pero ¿sabe qué? La Biblia, ¿quién dice que nos debe de visitar? Los unos a los otros, todos y cada uno de nosotros, porque volvemos a lo mismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar por la vida del otro, de nuestros hermanos en Cristo. Todos y cada uno tenemos esa responsabilidad. Pablo concluye con esta afirmación de la identidad de la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Que prácticamente resume lo que hemos hablado. No solamente nos habla de la unidad, que es por Cristo, no solamente nos habla de la diversidad en la cual Dios nos colocó dentro de su iglesia para tener diversidad de dones, talentos y personas que funjan para la gloria del Señor, sino también nos habla de lo decíamos de esta manera, mutua dependencia los unos de los otros. Es por ello, hermanos, entender que Cristo no vino como alguien ajeno a este mundo, sino que dice, tomó forma de siervo y siendo semejante a los hombres, tomó forma de siervo y siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres, buscando ser obediente hasta muerte, dice su palabra, y muerte de cruz. Él se acercó a los débiles, honró a los despreciados y se entregó por aquellos que no podían salvarse a sí mismo. El cuerpo de Cristo está llamado a reflejar este mismo patrón, una comunidad marcada por la compasión, por el compromiso, por el cuidado, por el sacrificio de los unos para con los otros. ¿Se acuerda que la iglesia primitiva, dice la palabra, que cuando empezó la iglesia compartían y vendían lo que tenían para el provecho de quién? De toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Alguien no vendía sus terrenos y sus cosas y decían, esto es para mí, allá a la iglesia que le vaya bien, a ver cómo le hace, sino que compartían cada uno según la necesidad que había en la iglesia. Esto nos llama, hermanos, a un compromiso con la iglesia de todos y cada uno de nosotros, a entender que somos una familia en el Señor. Una iglesia saludable no es aquella que no sufre, sino aquella que no hay nadie que sufra solo. Si usted se fija,
en este pasaje de las Escrituras, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta esta afirmación. El cuerpo de una iglesia saludable no es aquella donde nadie sufre, sino aquella donde nadie sufre solo. Nadie sufre solo. Hermano, nadie ha dicho, creo yo, nadie ha dicho, me duele el ojo, pero no pasa nada. Nadie ha dicho, me van a arrancar el ojo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Sí? Nadie dice, híjole, me duele el ojo, me lo voy a arrancar y no pasa nada. De ninguna manera. Somos un ser integral que dependemos de todo lo que compone nuestro cuerpo, y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Amados hermanos, si entendemos esto, a todos nos dolería la falta de los hermanos. Si entendiéramos esto, a todos nos dolería ya no ver a tal hermano por alguna situación adversa. A todos nos dolería y todos nos preocuparía la situación de diferentes familias, de diferentes situaciones. No solamente saber, hermano, ay, voy a orar por él, sino es buscar la forma de poder ser de apoyo, de poder ser de ayuda, a la medida de lo que Dios nos ha permitido y ha dado. La iglesia no es un conjunto de creyentes independientes, sino un cuerpo vivo en unidad. Comprometerse con la iglesia no es simplemente asistir, no, sino pertenecer. No es solo recibir, sino edificar. No es buscar protagonismo, sino servir en amor. Cuando la iglesia vive como un cuerpo, como un solo cuerpo, el mundo puede ver con claridad la obra de Cristo entre nosotros. Cuando la iglesia vive, cumple por fin su función, el mundo puede ver las maravillas del amor de Dios. Última cosa a manera de testimonio que quiero comentar. ¿Cómo explicar esto? Cuando nació Matías y estaba en el hospital mi esposa, muchos hermanos de la iglesia allá en Nuevo Laredo que estábamos, se acercaron, llevaron pañales, llevaron esto, llevaron el otro, sabían la situación difícil de salud que estaba pasando mi esposa y mi hijo, y unos cercanos, unos amigos y familiares, amigos de mi esposa, le dijeron, qué bonito es ver que tu iglesia te apoya, que tu iglesia te ayuda. A eso se trata, hermanos, o a eso quiero hacer referencia. Cuando nosotros nos comprometemos con su iglesia, con la iglesia, con la comunidad de creyentes, amamos a los creyentes, amamos a nuestros hermanos, procuramos a nuestros hermanos y deseamos el bien de nuestros hermanos. Eso es comprometerse con su iglesia y que con ello podamos reflejar el amor de Cristo. Pregunta para todos y cada uno de nosotros: ¿estamos viviendo como un miembro comprometido o como un observador distante? ¿Como alguien que está comprometido con su iglesia o como alguien que está distante de su iglesia? Pregunta para todos y cada uno de nosotros. La segunda pregunta obligada es: ¿vamos a seguir así? Distantes de la iglesia, apartados de la iglesia, diciendo que son hermanos, entre comillas, porque no les vemos nada de pariente, ni de cercanos. ¿O vamos a verdaderamente decir son hermanos en Cristo? Algo más grande que la sangre nos une y es la sangre de Cristo. Algo más grande que el apellido nos une y es el apellido de ser llamados hijos de Dios. Y en esta hora no quiero terminar sino antes decir también a todo aquel, si hubiera alguien aquí en esta hora que no es creyente en Jesucristo, que no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor, déjeme decirle algo. Dios vino a salvar no a personas, sino a su iglesia. Cristo no entregó su vida por una o dos o tres personas, sino por su iglesia. A los únicos que salvará Cristo es a su iglesia. A esos son por los cuales vino a morir, por su iglesia. Si usted quiere ser parte de la iglesia,
No hace falta ninguna otra cosa, principalmente ante los ojos de Dios, más que decir, Señor, yo creo en ti de todo corazón, quiero que verdaderamente tú reines en mi vida, no yo, porque al parecer no tomamos buenas decisiones. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti y no para mí. Y que en esta hora entendamos, hermano, que Dios le ha llamado a vivir en una familia, y esa familia es la iglesia, para amarle, para fortalecerle, para ayudarle, para estar con usted en las buenas, en las malas y en las peores. Yo les invito, hermano, a que oremos al Señor y que busquemos comprometernos con Dios, pero también con su iglesia. Yo les invito, hermano, que nos pongamos de pie. Santo Dios, en esta hora tú nos has dado el privilegio tan grande, Señor, de ser parte de esta tu iglesia, el Divino Salvador. A muchos de mis amados hermanos, Señor, tú nos has dado este enorme privilegio, Señor, de estar aquí, compartir tu palabra, Señor. Pero en esta hora, Señor, ayúdanos a renovar nuestro compromiso contigo, primeramente, pero también con tu iglesia, Señor. Que podamos decir, algunos hermanos puedan volver a decir, como en los tiempos del esfuerzo cristiano, Señor, por Cristo y por su iglesia. Que podamos amar, Señor, la familia que tú nos has dado, Señor, para amar. Definitivamente no digo que seamos la familia perfecta, porque estamos nosotros como pecadores, tenemos errores, hemos cometido muchos errores, seguimos cometiendo errores y seguramente seguiremos cometiendo errores mientras estemos en este mundo, Señor. Pero tú no nos has llamado a amar a una iglesia perfecta, tú nos has llamado a amar a la iglesia en la cual tú nos has puesto. Y te rogamos, Señor, que podamos amarle, que podamos comprometernos en amar a los hermanos, en amar la obra, en servirte a ti, Señor, en buscar el bien de los unos y los otros, Señor, siempre para el fortalecimiento, para la ayuda, para el compromiso, Señor, delante de tus ojos para con tu iglesia. Y si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, ayúdale a entender el privilegio tan grande, enorme, Señor, que es vivir para ti, vivir, Señor, en medio de una comunidad de creyentes que buscan apoyarse los unos a los otros con errores, con pecados, Señor, pero que tú, Señor, en medio de todas nuestras faltas, nos perdonas, nos amas y nos ayudas a seguir adelante como la familia que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por la predicación de su palabra. En Deuteronomios 16:17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová